CMAP, ¿vale? Que es Connectivity Map. Es una herramienta que está desarrollada por el Broad Institute, ¿vale? En Estados Unidos, y fijaros lo que tiene. Se utiliza de manera muy sencilla, ¿vale? Pero tiene lo que hicieron en el Broad Institute es en 10 líneas celulares tumorales de cáncer de mama, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, de diferentes tipos de cáncer, in vitro, ¿vale? En células, probaron, las sometieron a 5.000 compuestos a cada línea, ¿vale? Línea celular de cáncer de mama, la estimulo con uno de estos 5.000 compuestos y hago RNA-seq, ¿vale? Y miro la expresión de todos los genes. Con el segundo compuesto, con el tercero, con el cuarto, así hasta con el 5.000 en las 10 líneas celulares de cáncer de mama. Con esto lo que buscaban era crear una base de perfiles farmacogenómicos. Tenían 10 líneas celulares que sabían cómo respondía esa línea celular tumoral a 5.000 compuestos. Las líneas celulares, un compuesto RNA-seq, otro compuesto RNA-seq, así hasta 5.000 compuestos en las 10 líneas. O sea, una trabajera y de dinero ni os cuento, ¿vale? Además, sometieron a las 10 líneas de manera independiente a estos experimentos a 3.000 modificaciones genéticas. ¿Eso qué significa? A la línea celular 1 le quito un gen, ¿vale? KO, le quito un gen y le hago RNA-seq. Y a la misma línea vamos a poner así, le quito un gen, le hago que no exprese ese gen, y a la misma línea celular luego le hago que sobreexprese ese gen, ¿vale? Cojo una línea celular, le quito un gen, RNA-seq, luego le hago que sobreexprese más ese gen, RNA-seq. Así con las 10 líneas celulares y con 3.000 genes. Gen a gen, así hasta 3.000, quitándolo, o sea, favoreciendo que no se exprese y favoreciendo, induciendo su expresión. Ya todas las mismas. Sí. 10 líneas celulares, o sea, es trabajo aburrido de narices. Pero bueno, tienen una base de datos ahora de perfiles farmacogenómicos que ahora dicen, bueno, esto es gratis, ahora esto utilízalo. ¿Cómo lo puedes utilizar? Connectivity Map te permite hacer reposicionamiento de fármacos por reversión de huellas ómicas. Sobre todo de genes, transcriptómica y proteómica. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Nosotros tenemos patología de Alzheimer, hemos hecho experimentos de ómicas, de proteómica o de transcriptómica y vemos que hay 150 genes que suben de expresión en Alzheimer disease, ¿vale? Suben de expresión 150 y me lo invento, y 100 bajan de expresión en la enfermedad de Alzheimer. Connectivity Map te permite que esta información la lances aquí, a estas 10 líneas tumorales, a toda la base de datos. Y en función de un score, ¿vale? Connectivity Map te da propuestas de todas estas modificaciones genéticas que hemos hecho en cáncer, que sabemos cómo se comportan los genes. Lo que hace Connectivity Map es esta huella, estos 150 genes que suben y que bajan, los pasa mediante inteligencia artificial, machine learning, lo pasa por esta base de datos. Entonces, ¿qué está buscando Connectivity Map? ¿No? Tú aquí tienes tu Excel de 150 genes que suben y 150 que bajan y lo coteja con toda esta información. ¿Qué está buscando? Fármacos que den este perfil, pero al revés. ¿Me explico?
finalidad terapéutica. Lo que está mal en Alzheimer, a ver qué fármacos en líneas tumorales lo modifica al revés, esos genes, ¿vale? Eso por un lado, eso sería la vertiente terapéutica del posicionamiento de fármacos. Por otro lado, hay gente que utiliza Connectivity Map para mimetizar la huella óptica. Es decir, yo estoy en una enfermedad ultra rara, con 5 casos a nivel mundial, les he hecho una transcriptómica, unos linfocitos a 4 niños que tienen una enfermedad ultra rara, respecto a los linfocitos de 200 niños que de la misma edad, sexo y demás, que están sanos. Entonces ya tengo la huella patológica linfocitaria del niño que tiene la enfermedad ultra rara. Aparte de buscar terapias, claro, es una enfermedad tan rara que no hay modelos experimentales sobre los cuales trabajar y probar fármacos. Entonces lo que le digo a Connectivity Map es: esta es mi huella de la enfermedad rara y ahora ya no quiero que me inviertas, que me hagas la reversión de la huella ómica, que me des un compuesto que lo que yo te doy lo ponga al revés, sino lo que quiero son compuestos que justo me den esos cambios de expresión, los mismos que yo he detectado en el ejemplo de los niños. ¿Por qué no vaya a ser que con un compuesto o con la combinación de varios compuestos de repente desarrolle un modelo in vitro para testar fármacos para esa enfermedad ultra rara? Enfermedad a la cual nadie le mete un dinero porque es ultra rara, no interesa a las farmacéuticas, etcétera, etcétera. Lo de siempre, ¿vale? Entonces, por eso Connectivity Map, el cogollo es esto: haberte pegado la currada de haber hecho 5.000, 3.000, 8.000 por 10, 80.000 experimentos de RNA-seq para generar toda la información, y luego ahora cualquier grupo científico, ¿vale?, o clínico transnacional, saca sus huellas ómicas, las tira aquí y quiero que me des qué moléculas de todas o modificaciones genéticas, cuáles son las de mejor score, cuáles son las que más se acercarían a revertir esa huella. Dime. Sí, pero en las de 3000 se hace como cada gen 2 veces, bueno, uno por encima y otro por debajo. Sí, o sea, tú a esta línea celular le silencias el gen, Sí. haces RNA-seq, y luego a esa línea celular control, la no modificada, le favoreces la sobreexpresión de este gen. Eso con los 3000. Con los 3.000 en las 10 líneas. Entonces son 110.000, ¿no? Son 110.000, correcto, no son 80. Sí. ¿Vale? Cada experimento de RNA-seq, esto se hizo en 2017, pues podría valer, a día de hoy creo que son 250 euros, valdría el doble por lo menos, 500. O sea, son 110.000 por 500 dólares. ¿Eh? Es un pellizquito. Pero casi te aseguras que vas a encontrar cosas, ¿no? Bueno, o al menos facilitas. Esto también, ¿dónde se utiliza? A mí me interesa esto, pues lo que os digo, de poner fármacos de cáncer a Alzheimer. Pero aquí, en estas 10 líneas tumorales, no están representados todos los tumores. O sea, tumores extremadamente raros, o por ejemplo, glioblastoma, tumor cerebral, que no está representado aquí, esto es una fuente de información de paciente con glioblastoma. El tratamiento generalmente pues es bastante quimio, radio, tropeo, luego solo se puede operar una vez y máximo supervivencia 5 años, no sé si es el 10% de los pacientes, ¿vale? Es como muy agresivo. Aquí, si yo tengo huellas ómicas de pacientes con glioblastoma, de ratones con glioblastoma, porque aunque aquí tenga datos en modelos de ratón, yo puedo cambiar los códigos de UniProt de ratón a humano, porque más o menos a nivel genómico somos muy parecidos, más del 95% del genoma del ratón es igual que el nuestro, ¿vale? El otro 5% pues influye en que ellos tienen bigotillos y un olfato de la leche y que están todo el día por el suelo, ¿vale? Y nos diferenciamos nosotros estamos aplicando esto con datos de mosca, ¿vale? De Drosophila melanogaster, un modelo de mosca, y con la mosca ya nos diferenciamos un poquito más, somos un 75% homólogos igual que una mosca, ¿vale? Entonces depende de qué genes te cambien en la mosca en estos modelos, los pasas a código humano, eso es una herramienta, es cambiar el código UniProt de esta proteína en mosca, dame el código UniProt de esta mosca, o sea, de esta proteína en humano. Y aquí, quiero que me reviertas la huella. Lo que está aquí sobreexpresado, 250, quiero que me digas qué compuesto los baja. Y los que están aquí en Alzheimer silenciados, con niveles bajos de expresión, quiero que me digas qué compuesto o qué modificación genética los sube. Nunca es un match perfecto, ¿vale? Puede que las propuestas te digan, pues de estos 50, yo te subo 60 y de estos, o sea, te bajo 60 y de estos 100 te puedo subir 50. Pero claro, es un approach muy agresivo en el sentido de que
en menos de 10 minutos, lo vais a comprobar, tienes una propuesta farmacológica para testar. ¿Vale? TCGs, TCMs que vienen a mi laboratorio es, dime la enfermedad que te dé la gana, busca información ómica de esa enfermedad, de ratón o de humano, y tu TFM consiste en lanzar Connectivity Map, los top hits, 2-3 compuestos o modificaciones genéticas que salgan, se compran y las testamos in vitro. ¿Vale? Tenemos a día de hoy en el laboratorio, tenemos modelos in vitro, celulitas que las mimetizamos para que tengan Alzheimer con agregados de proteína, y los compuestos que salen de aquí los testamos in vitro. ¿Que funcionan? Nos vamos a la mosca. ¿Que funcionan? Nos vamos al ratón. ¿Vale? Ahora estamos en el paso de, han funcionado 3 en mosca, los estamos probando en ratón. Y no solo de manera individualizada, pero tú tienes aquí, te pueden salir 3 compuestos, dices, vale, hago experimentos luego de validación con el compuesto A, B y C. ¿Qué serían los fármacos, no? Fármacos, drogas que están en la base de datos, ¿vale? Que en la base de datos te pone X el nombre, pero luego te dice inhibidor de HDAC, ¿no? Te dice la categoría farmacológica, o inductor de apoptosis. Entonces ya te da pistas de qué vías metabólicas puedes tocar para revertir el daño molecular que tienes en tu enfermedad, en nuestro caso neurodegenerativa. En el laboratorio lo que hacemos es, estos 3 compuestos tienen buena pinta, ¿vale? Si vienen estudiantes, tú vas a probar la combinación A más B y otro estudiante va a probar la combinación B más C. Y otro, el triple combo que llamamos, A, B más C. ¿Por qué? A ver si tienen efecto sinérgico. Sabemos que in silico, coste 0 euros, esto es coger información de otros grupos, transcriptómica, Medline, Connectivity Map, gratis, y en 2 horas ya tenemos cosas a probar en el laboratorio. ¿Vale? Entonces, ¿por qué buscamos efecto sinérgico? Porque igual el compuesto A, nosotros lo que hacemos in vitro es en cultivos neuronales, de neuronas, les añadimos una proteína que agrega mal en el Alzheimer, la proteína Tau. Entonces, de normal, la línea celular, las neuronas crecen hasta que ya dejan de dividirse, ¿vale? Es una población neuronal que está modificada para que pueda crecer, ¿vale? No todas nuestras neuronas proliferan y se dividen. En el laboratorio están modificadas. Entonces, el modelo de Alzheimer es esta línea celular, si le pongo una proteína que se llama Tau, lo que pasa es que esto no crece y de hecho muere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos las células control con esta tasa de porcentaje de crecimiento y cuando las tratamos con Tau, pues tenemos, ¿vale?, un descenso de casi el 50% de la supervivencia del cultivo. ¿Vale? Esta proteína las mata. ¿Qué es lo que buscamos con estos tratamientos? El fármaco A, vaya, más que aumentar la supervivencia, nos mata más. Fuera, este se cae. El B, bueno, esto ya me gusta más. El C, ojo, igual que el B. Bueno, pues vamos a probar el B más C, a ver si esto es sinérgico. Y la combinación me restaura mucho más la supervivencia neuronal. Ese es el esquema que tenemos de trabajo en el grupo. Antes, estos tratamientos hay que probarlos aquí, en la línea celular normal. Son los análisis de toxicidad. Voy a poner en un compuesto en contacto con una línea celular, a ver qué pasa, a ver a qué dosis, ya no puedo dar más porque me estoy cargando el cultivo. Entonces, hay veces que hay compuestos, bueno, este se cae ya en el experimento, ya cuando tenemos el modelo Alzheimer, pero aquí testamos muchas dosis y vemos que hay compuestos que realmente son genotóxicos, perturbantes del DNA y que son dañinos para una célula normal. Y nos pasa muchas veces, pero tiene lógica, porque fijaros cuál era la madre del Connectivity Map, 10 líneas tumorales. Muchos fármacos que están aquí, lo que les interesaba era matar célula tumoral. Por eso eran tratamientos oncológicos prometedores, porque mataban a un tumor. Lo que queremos es que deje de crecer, matar. En este caso, nosotros queremos que estos compuestos levanten la supervivencia de la célula, no mate, sino que
la célula entre en mitosis y que haya más proliferación y un metabolismo más activo. ¿Entendéis un poco la filosofía? Pues esto se puede hacer con cualquier enfermedad, con cualquier dataset ómico. Si viene de ratón lo podemos pasar a humano, si viene de mosca lo podemos pasar a humano, y empezamos a jugar con compuestos, ¿vale? Con combinaciones de ellos. Y en este sigma, que empezó con 10 líneas celulares, ahora hay más añadidas de los No. que se ha ido, ¿no? No, esto se quedó así desde el 2017. Pero hay un centro en Barcelona, el BSC, que es el Barcelona Supercomputing Center, que está toda la gente de inteligencia artificial, son los que trabajan con el ordenador Mare Nostrum 5. Hay un ordenador en Barcelona que es, bueno, es casi un edificio solo ordenador, solo hay dos, pero hay uno en Japón y otro en el BSC, que tienen mucha capacidad de cálculo, ¿vale? Que ya con un ordenador de mesa ya la gente ya no, si quieres hacer el cálculo y cómputo de verdad, ya con estos ordenadores no te vale, necesitas ya ordenadores en torre, refrigerados, que están en instalaciones de seguridad, ignífugas, bueno, es una, si estáis por Barcelona es digno de ver, o sea, es un ordenador, pues si ponéis ahí Barcelona Mare Nostrum ordenador, pues veréis las fotos que salen y todo lo que veis ahí es un ordenador. Y a ese ordenador se conecta gente de Asia, de Estados Unidos, tienes que pedir hora, tienes tu franja de trabajo en función de los gigapetabytes que quieras mover o calcular o inteligencia artificial, etc. Entonces, el BSC utiliza el Mare Nostrum, ese ordenador, porque nosotros tenemos conversaciones pendientes con ellos conocen nuestra metodología, ellos pueden entrar a bases de datos de millones de moléculas. ¿Lo tienen dentro de la iglesia? Sí. Qué brutal. Tiene el toque de que en las iglesias siempre está fresquito. Entonces, un ordenador, cuanto más fresquito esté, no, está todo pensado. Claro, yo digo, No se recalientan los filtros, no. Investigación Pues es que tuvieron el Mare Nostrum 4 y ahora la Generalitat, bueno, hace unos años, ha metido el Mare Nostrum 5. Y ahí es donde se desarrolla todo el cálculo de inteligencia artificial, casi todo a nivel nacional, ¿vale? Y no se utiliza para criptomonedas. Entonces partió de eso, que ahí solo habían dispositivos y te fuiste a este grupo. Ellos tienen ya ahora más. El BSC tiene, no hace reposicionamiento de fármacos, pero lo que me puede decir es, si yo de aquí saco un compuesto, imagínate que es de síntesis química, ellos tienen bases de datos de millones de moléculas, de compuestos. Me pueden decir, claro, síntesis química, si tú te quieres meter en un ensayo clínico, quieres pinchar ratones, quieres darlo por vía oral o por vía nasal a los pacientes con Alzheimer, ya necesitas un contrato muy serio con una empresa farmacéutica que te sintetice eso con los controles de calidad, con el grado de pureza establecido. Y el BSC, una de las cosas que me ha ofrecido, que me gusta, es, yo te puedo decir, si tiene un análogo, algún compuesto natural de millones de moléculas, ¿vale? No vaya a ser que con un extracto de aceite de oliva te valga y no tengas que ponerte ahí a sintetizar una molécula. ¿Me explico? Entonces, algo así pasó, por ejemplo, con las pastillas para dejar de fumar, el orticidal, ¿no? Algo así se llama, ¿vale? Es un compuesto vegetal de un árbol, no sé si es japonés, coreano, pero que es un análogo estructural a la nicotina. Entonces tú tienes el receptor de la nicotina, ¿no? En el cerebro viene la nicotina, ¿no? Y aquí venga a señalizar de fuma, 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 necesito más moléculas, más llegando, más llegando. Lo que hace este compuesto vegetal, que es análogo a la nicotina, es que se ancla aquí y te reduce la ansiedad. Siempre está activo, pero no está sumando. ¿Me explico? Y ese también salió por reposicionamiento de fármacos. Algo más trabajado, pero para que veáis qué ideas tan dispares, o sea, que hay muchas cosas, bueno, mucha gente dice, joder, es complicado, no has podido encontrar la cura a todas las enfermedades, pero bueno, yo creo que las moléculas ya están, o sea, es saber buscar cuál o qué combinación de ellas, ¿vale? Entonces el BSC, este grupo, pues te puede dar análogos estructurales o predecirte la sinergia, cuál va a ser la mejor sinergia de todos los compuestos que están en Connectivity Map. Te hace mucho cálculo matemático, pero
deja de ser luego que lo tienes que testar. Pero te ahorra muchas horas de pensar y de experimentos un poco vagos. Te da una puerta de entrada, una hipótesis. Y además, ellos te pueden permitir, o sea, te permiten ver este fármaco. Obviamente de este fármaco se sabe su diana, se sabe a quién se une. Ya se investigó y se esclareció cuando estaban destinados para el tratamiento del cáncer. Pero el OSF te dice, bueno, sí, se sabe que la diana directa es esta proteína, pero te puede decir qué otras proteínas pueden interaccionar con tu fármaco cuando tú le estés dando a un paciente. A mí esto me parece de ciencia ficción, pero bueno, tienen ejemplos por ahí, que es... Al final te tienes que acercar a grupos de estos que obviamente no les quieres quitar su trabajo, porque yo no quiero ser como ellos, ni ellos como yo, pero bueno, ellos saben hacer una cosa y otra, y ahí se trata un poco las colaboraciones de los laboratorios. ¿Vale? Y lo mismo trabajan con información de millones de moléculas, como con historiales clínicos sintéticos. Que os preguntaréis, ¿qué es un historial clínico sintético? Hacen historiales clínicos millones por minuto para testar hipótesis de trabajo en clínica. ¿Vale? Necesito ver la eficacia de un fármaco junto con una medición de 3 moléculas en el suero, pues para hacer como un score, para predecir diagnóstico o respuesta a un tratamiento. Y bueno, luego claro, lo quiero cotejar el algoritmo pues, con los datos clínicos. Quiero que ese algoritmo, aparte de las medidas moleculares, me tenga en cuenta si el paciente era hombre o mujer, si fumaba o no fumaba, si ha tenido episodios de epilepsia. Quiero tener una serie de parámetros ahí. ¿Y cuántos pacientes tienes? Pues es que en el Hospital de Navarra, así de lo que yo estoy haciendo, pues tengo un registro de 28. Claro, dicen, con 28 un algoritmo no va a poder trabajar. Entonces, ellos sintetizan historiales clínicos, los crean. Dicen, bueno, dame estos 28 y juegan, parametrizan historias clínicas, sobre todo análisis clínicos de sangre, te meten valores compatibles con la vida. ¿Sabes? No te dicen nada, colesterol 4000. No, en función de los 28 que tú le das, ponen ahí a sus maquinarias y a su ordenador y te hacen. De repente te dicen, mira, ahora tu N, tu base de datos, en vez de tener 28, tiene 1,5 millones. Y entonces ahí vas optimizando los algoritmos que tú vayas desarrollando. También se llaman pacientes avatar. Son pacientes, historias clínicas de gente que no existe, pero que te ayuda a poner a prueba esos algoritmos. Entonces este tipo de grupos va a ese nivel, o manejar pues tendencias sociales de cómo predecir movimientos masivos tras una explosión de no sé qué. O sea, pueden generar una realidad virtual que ayuda a mejorar la realidad que vivimos, simplemente por capacidad de cómputo. ¿Vale? Entendido esto, más o menos la idea, ¿no? Es una herramienta que nos permite darle la vuelta a una huella ómica. Y diréis, ¿y cómo seleccionas los compuestos o las modificaciones genéticas de las 8.000 intervenciones que hicieron? ¿Cómo seleccionas, ¿no? ¿Cómo lo haces? No me han dejado el tracito, pues esto lo voy a dejar un poco sucio. Connectivity Map tiene un score que se llama Connectivity Score, ¿vale? Que va de -100 a +100. Entonces luego veréis en el output que os voy a pasar del experimento con el que vais a trabajar, te da un TXT. Es un archivo Excel con todas las modificaciones genéticas y con todos los fármacos y te da un score. 0,03, 14,8, 28, 30, ¿vale? En función de qué capacidad ha tenido todos estos compuestos de cotejar la información, el perfil farmacogenómico de cada uno de ellos con la huella patológica, que en vuestro caso va a ser COVID. ¿Vale? Entonces te da un score. Entonces, ¿qué dicen los creadores de Connectivity Map? Que juguemos con las moléculas, bueno, creo que es -85. Que tengan un score menor de -85. ¿Vale? De todos los datos que vais a tener, os tendréis que ir a la zona donde el score, además está ordenado por score, es muy sencillo,
pues tendréis que ir a los datos más negativos. Los compuestos y modificaciones genéticas que salgan aquí son los que ConnectivityMap te dice, son los que con más garantías puedes ir a testarlos en tu modelo, porque son los que más genes te cambian la dirección aquí. Los que suben bajan y los que bajan suben. ¿Vale? Cuanto más negativo, más reviertes la huella. Y cuanto más positivo, más probabilidad tienes de que los candidatos que tengan un score cuanto más cercano a 100 mejor, para replicar esa huella, para mimetizar, para crear un modelo. Lo del ejemplo de la enfermedad ultra rara. ¿Vale? Tengo datos transcriptómicos, pues que joder, tengo datos transcriptómicos, esto tiene mucha potencia, saco 4 fármacos, pero ¿dónde los pruebo? Hay 4 casos en el mundo, me la voy a jugar. Antes no va a haber un estudio preclínico, no va a haber modelos, no va a sacar más información. ¿Cómo puedo generar esos modelos? Con ConnectivityMap, pero yéndome a los compuestos que tengan un score muy positivo. El que más se acerque a más 100 es un compuesto que puedo tener garantías de que parcialmente me va a dar la huella, justo la huella de los linfocitos de estos 4 niños que tienen esta enfermedad ultra rara. Entonces luego tú ya en las células añades ese compuesto, estás mimetizando esa enfermedad ultra rara y vas caracterizando ese modelo. Y dices, pues mira, este modelo efectivamente no tiene niveles de interleuquina 1 beta, justo, como los 4 niños, que no tienen ni TNF, también justo los 50 marcadores de inmunidad que he leído de los niños en los linfocitos, justo estas células con este compuesto es que no los tienen. Entonces es un modelo parcial que te permite testar hipótesis. ¿Vale? Lado negativo, revierto, quiero curar la enfermedad, quiero poner lo que está mal, ponerlo bien, y lado positivo, quiero crear un modelo de enfermedad. Quiero replicar lo que pasa en humanos porque hay una ausencia de modelos biológicos. ¿Sí? Y ya no os digo nada si esos compuestos ya se los damos a un ratón. Y el ratón pues, te empieza a dar un fenotipo pues, de esos niños. Pues duerme más de 18 horas al día, no es sensible al movimiento. Y tú ves que hay rasgos de esos niños que en la jaula el ratón los tiene. No es capaz de ponerse de pie. O le tiembla, ¿me explico? Sudoración profusa. Sí, cualquier síntoma que veas en los niños, o sea, no replicas en un ratón una enfermedad humana, si no muchas estarían curadas. Porque el ratón, los tumores los curamos, pero vamos, desde hace años, pero humanos no. Lo que funciona en ratón no tiene por qué funcionar en humano. La investigación avanza así. Pero claro, tienes un modelo que de repente te empiezas a tener 10 características como los niños, ¿no? Les haces estudios de comportamiento a los ratones, el cerebro, pues justo, tiene baja señal, no sé qué, el hipotálamo, la secreción de hormonas es igual que los niños, pues ya tienes un modelo sobre el cual testar fármacos. Y aquí, ahí ya entonces dirías aquí, ya tengo el modelo con el que me ha mimetizado la huella, ahora me voy aquí. ¿Cuál es el más negativo? Este compuesto lo pruebo en el ratón que he creado con un compuesto de aquí. Ese sería el caso ideal. Utilizar ConnectivityMap, creo un modelo y ahora lo trato para curarlo. Acá lo creo. Cuanto más positivo, de más 85 a 100, porque claro, vas a tener un Excel con 8000 compuestos y genes. Y los genes te van a salir como KD, que es knockdown, es decir, silenciado, y la modificación de sobreexpresión es OE, overexpresión. ¿Y los fármacos? Los fármacos vas a ver KL341, inhibidor del canal de potasio, no sé qué, van a tener su nombre. Pero los genes. Sí, te dice la actividad farmacológica. Sí. Y los genes vas a tener el nombre del gen y al lado KD. Eso es, cuando inhibo este gen, curo, o potencialmente es un tratamiento. Y cuando sobreexpreso te dirá OE, el gen con el término OE. Entretenido, ¿no? Por lo menos curioso. Un mundo de avatar desconocido. Pues estamos todo el día con esto en el laboratorio. A ver, Pau, ¿qué compuestos? Nada, mira a ver el del score menos 86, no funciona. El de menos 86 con 1, el de menos 86. Porque esto, lo bueno de esto, es que los compuestos los tienes a 100 euros un miligramo.
sea, 100 euros en investigación es asequible para decir, bueno, 1000 euros, venga, me compro los 10 más prometedores. ¿Vale? Otra cosa es que los 10 te funcionen y esos 10 los quieras llevar a la mosca o al ratón. Porque tienes el compuesto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Te vas hasta la J. Y las combinaciones entre esos 10, o sea, ya son permutaciones, ¿no? Eso ya es, creo que era matemáticamente, esto como era, 10 por 9, por 8, por 7, por 6, todas esas son las combinaciones. Claro, pues entonces eso lo pones luego y dices, vale, ¿cuántos ratones necesito para hacer 250.000 combinaciones? El del animalario saca la pistola y te dice, tú aquí ni te acerques. Pero necesitas tu animalario para ti a más de 10 pisos, o sea, necesitas tú, entonces por eso luego hay que optimizar. ¿Tenéis dudas o alguna curiosidad? Mucho. Como hay muchos, bueno, algunos grupos que se basan en cómo soportar esto. Soportar me refiero de avalarlo, de validarlo, pues sobre todo en Estados Unidos. Ahora se llaman los archivos de salud los World Health Records, los WHR. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, que ha habido grupos que han sacado un fármaco, ¿no? Por ejemplo, para controlar la angina, y que va bien en los modelos de Alzheimer, antes de ir al ensayo clínico, lo que hacen es, varios hospitales se ponen de acuerdo, obtienen éticamente el permiso para entrar en toda la historia clínica de todos los ciudadanos de Nueva York, de todos los ciudadanos de Chicago, y ponen quiénes han consumido. Bueno, no te preocupes, ya os contaremos cómo el trabajo tanto a ti como a Rocío. O sea, ellas lo empezarán ahora, pero luego ellas ya os contarán. Y que yo voy a estar apoyando, que no os hago bien, ¿verdad? Vale, hasta luego. Entonces hay trabajos muy bonitos en los que varios hospitales de Nueva York, de Chicago, de Florida, con los WHR, que son los World Health Record, que es simplemente las historias clínicas de un país entero, de ciudades, o sea, ya en un plan masivo. Lo que hacen es, vale, este fármaco que me dices que era bueno para anginas, que se diseñó para anginas y que ahora tiene buena pinta en Alzheimer, me las demostrado en el ratón, pero antes de lanzar el ensayo clínico, esta gente lo que hace es, de toda la población que he podido encontrar, ¿cuántos han tomado a lo largo de su vida este fármaco? ¿No? ¿Cuántos han tenido anginas que han probado este fármaco? ¿Cuántos murieron con demencia de Alzheimer? ¿No? Entonces, dicen, ninguno. Dices, no es una relación causal, pero lo que yo vengo por un lado de la investigación, con mis historias de génesis proteómica, te lo estoy validando aquí. Con 3 millones de historias clínicas, de esos 3 millones había 1.500 que tomaron este fármaco en diferentes épocas de su vida porque tenían anginas, y ninguno de ellos ha tenido Alzheimer. Entonces ahí te pueden decir, vale, ¿y sus familiares? Para descartar el Alzheimer genético y tal. Entonces, bueno, ya vas, acotas mucho, ya no dices, bueno, los familiares, pues tienes que llegar a un compromiso con ellos y un análisis de sangre para analizar mutaciones asociadas a Alzheimer, y hay trabajos que es que son blanco o negro. O sea, es una evidencia, antes de dar el salto a la clínica, si tú tienes acceso a gente que ha tomado este medicamento y sabes la causa de mortalidad, o si vive, si tiene demencia o no, si cognitivamente está bien, si hay alguna anotación, cuántos han pasado por el departamento de neurología, era un dato que extrajeron. Algunos habían pasado, pero no por, era pues traumatismo craneal, o sea, por cosas de la vida, no por Alzheimer. Entonces es una forma de, gratis, está diciendo, joder, es que esta propuesta viene de investigación, joder, en los datos reales, míralo. Ninguno de los que ha tomado este fármaco en algún momento de su vida, aunque está tomando, tiene pintas de tener un deterioro cognitivo, de estar desarrollando un enfermo, un Alzheimer, de que tengan pérdidas de memoria transitorias. Entonces es otra forma de validar un poco el círculo y seguir adelante con este tipo de fármacos. Genera como un poco la hipótesis, ¿no? En plan, puede ir por aquí o... Hay otros grupos, gente pero de otros países como el BSC, el Barcelona Supercomputing Center, que lo que hace es al revés. Dame cuantos más datos mejor de historias clínicas y busco relaciones.
y de repente, ostras, pues la mortandad de cáncer de esófago en esta región de España, pues parece que es más, está por encima de la media. Bueno, ¿y quiénes son? ¿Qué tienen en común? Entonces puedes llegar a, es que todos estos tomaron entre el año 93 y el año 96 tal medicamento. ¿Sabes? Y dices, joder, pues ese medicamento por aquel entonces no se consideraba que a esas dosis fuera promotor de oncología. Tú no lo estás demostrando, pero dices, hostia, 1 más 1, 2, ¿no? O sea, justo dices, ¿no? O vivían los 10 justo al lado de una mina, o que si, ¿no? Son estas asociaciones típicas como las del amianto. Y es sin gastar un duro, simplemente es que te dejen acceder a la información. Pero ahí entras en ley de protección de datos, de quién eres tú para mirar el historial de mi padre, de mi abuelo, de si tomaba o no tomaba, o dónde vivía, porque te interesa a ti ahora dónde vivo. Entonces, hay mucha información que está en el hospital, que se ha cogido durante años, visitas, pum, total. No, hay mucha información ahí, que si eso se explota, si lo sacas y le dices a la inteligencia artificial, a la gente que sepa, búscame relaciones con este score de confianza, con este p-valor, y llegan, esta gente de Barcelona me dice, es que llegas a cosas, macho, pues que de repente, pues esta gente que solía tomar manzanilla con registros de estos a mano, joder, pues de repente no tenían tal enfermedad y sus parientes sí, la misma. Y dices, bueno, joder, ¿no? Entonces, llegas a cosas y dices, joder, ahora ponte a demostrarlo, pero son relaciones muy potentes porque estás analizando millones de historias clínicas a la vez y le estás dejando a la inteligencia artificial, búscame relaciones. Pues quiero saber por qué muere la gente o por qué no ha muerto la gente. Entonces ya son hipótesis. Pues estos no han muerto de cáncer de mama. Pues mira, coinciden en que vivían aquí y encima no fumaban y tomaban, estuvieron tomando no sé qué. Pues ese es el tipo de... hay autores que llaman la medicina inversa, ¿no? Ir del dato clínico a, en vez de generar dato clínico para llevar a la evidencia, es de lo que hay ya, pues vamos a ver si encontramos ya la solución. Vale. Entonces ahora para que veáis cómo funciona la herramienta, que es una tontería, ¿vale? Pero no os va a dejar por el U.Navarra, porque lo he probado yo ahora aquí, mientras descansabais, os pasaré la información y ya está. Connectivity Map, ¿vale? Para entrar en Connectivity Map tenéis que poner clue.io. Clue.io en Google. Y una vez que os registréis, que no vais a poder, vais a acceder aquí. Connectivity Map, ¿vale? Revelando la biología mediante datos de expresión génica, ¿vale? Y perturbaciones. Aquí tenéis el número de perturbaciones que se hacían o bien por moléculas pequeñas o por modificaciones genéticas. Y las líneas celulares. Aquí están 9, pero son 10. ¿Por qué no podemos registrarnos? Porque necesitas un correo institucional. Y el U.Navarra, que yo les escribo siempre, digo que son estudiantes de la universidad, que una vez me lo abrieron, pero luego ya dejaron de abrir. Y no sé si con Gmail os dejaría. Yo creo que tiene que detectar que es un correo institucional, o navarra.es o gobierno. Pero bueno, podéis probar. Yo voy a probar con el corporativo, a ver. ¿Qué correo tienes? mt.sanchez@navarra.es. O sea, el mismo que yo, por trabajar en Navarra Biomed. Entonces sí. ¿Sí? Entonces en principio te tiene que dejar. Sí. ¿Y por qué no aceptas? Es una barra. Porque ya no es, no hay una institución que ellos consideren que avala ese correo. ¿Qué? O sea, esto es para, te lo pongo gratis, pero si entras no me hagas daño. Yo creo que es para evitar pues entradas fraudulentas, que te revienten la base de datos, sino gente pues que esté vinculada al mundo de la salud, organizaciones gubernamentales, mails que ellos pues tienen la opción de verificar. Vale, y esto es lo que veis en el portal. Y aquí tenéis estas opciones, en este desplegable de tools, herramientas, reposicionamiento. Entonces te dice, explora nuestra colección de 5.000 drogas y compuestos, ¿vale?, para mejorar los tratamientos de enfermedades. Si cliqueáis ahí,
puedes tener información de cada una de las moléculas, o sea, tú tienes el listado de las 5.000 moléculas y puedes clicar en la molécula que os dé la gana. Por ejemplo, yo cuando preparé la presentación cliqué en lisinopril, te da la fórmula, ¿vale? Te dice fase clínica launch, es decir, lanzado, esto ya se ha testado en clínica. Te dice las áreas de la enfermedad, pues mira, en cardiología, temas de hipertensión, fallo cardíaco, diabetes mellitus, ¿vale? Te dice las dianas, AC, AC2, ¿vale? Y te da pues diferente información del compuesto, ¿vale? El código que veis, BRD, es del Broad Institute, ¿vale? Es el código que le dieron este instituto cuando hicieron la aproximación de hacer 110.000 experimentos de RNA-seq. ¿Vale? Aquí dices, lanzamos una query, ¿vale? Dice, aquí puedes encontrar qué modificación necesitas para encontrar similar or opposing, la misma huella si quieres mimetizar el modelo, o opuesta, sobre todo si quieres buscar terapia, ¿no? Revertir el daño, lo que está up, ponerlo down y viceversa. Y este es un poco lo que ya os he ido comentando, esto es lo que vais a tener que hacer, ¿vale? Un esquema. Perfil de genes que suben y genes que bajan, ¿vale? En datasets asociados a SARS-CoV-2, ¿vale? Eso os lo tengo que dar. Lo hemos lanzado a Connectivity Map, ¿vale? Nos va a dar opciones de tratamientos, nos va a dar compuestos, con scores más negativos nos gustará mucho más, y nos va a decir genes knockdown y genes overexpression, genes que han sido silenciados o genes que han sido sobreexpresados. Y vamos a obtener los tres apartados que veis aquí. Esto no lo vais a ver, ¿eh? Esto es cómo trabaja la herramienta por dentro, digamos. Vais a tener una lista y los compuestos que tengan un score entre menos 85 y menos 100 van a ser compuestos potenciales de revertir la huella relacionada con el COVID. Posibles agentes terapéuticos a testar, ¿vale? Y aunque vais a trabajar con el ejemplo del COVID, lo podéis, esto ya os lo lleváis para cualquier enfermedad, ¿vale? Aquí se pueden poner las huellas que queráis, ¿vale? Pero en este caso, los scores, como hemos dicho, negativos de menos 85 a menos 100 serían los candidatos a testar in vitro, en animales de experimentación, etc. Los compuestos que tengan score en el lado positivo, entre 85 y 100, son compuestos que nos podrían ayudar a conseguir un modelo de infección por SARS-CoV-2 sin tener que tener un laboratorio con medidas de seguridad nivel 4, entrar con la escafandra, etcétera, etcétera, ¿vale? Es una manera original de desarrollar modelos para evitar gastos o facilitar el trabajo. Y luego tenemos la parte de los genes, modificaciones de genes. Disminuir la expresión de genes o sobreexpresar. Como tienen score negativo, estas modificaciones genéticas nos ponen encima de la mesa alternativas terapéuticas para revertir los modelos del COVID. ¿Has llegado? Es que pongo mi correo, parece como que al principio me deja y después ya como que, pues este es el mío, pongo .es, parece que está todo, voy a meter la contraseña. La contraseña es la que la inventas, ¿eh? Ah, sí. Sí, vale. sí, aquí es la contraseña que tú quieras. Me está dejando, vale. Ah, vale, venga. Oye, el de trabajo, sí. Institución. Y este ya sería el portal de entrada. Ponemos aquí el título del análisis, el que nos convenga, el nombre que le queramos dar, y lo vamos a lanzar contra el Gene Expression, el L1000. El L1000 es toda la base de datos de los perfiles farmacogenómicos de las 10 líneas celulares con los 5.000 compuestos y las 3.000 modificaciones genéticas. De lo demás, recomiendan no tocar nada, son cosas de algoritmo. Y aquí donde pone Unregulated Genes, hay que meter los genes que están sobreexpresados, el nombre, la lista de genes que están sobreexpresados, en nuestro caso por el efecto de SARS-CoV-2, en nuestro laboratorio genes que están sobreexpresados en situaciones de Parkinson o Alzheimer, por ejemplo,
Y aquí los genes que disminuyen su expresión, en este caso del SARS-CoV-2. Nosotros ya somos conscientes que aquí en el laboratorio, cuando metemos genes que vienen de experimentación de neurociencias, hay genes que expresan una neurona que no los expresa ninguna de las 10 líneas celulares tumorales, ¿vale? En una línea celular tumoral de cáncer de mama no expresan los genes sinápticos que tiene una neurona para transmitir la señal eléctrica, ¿vale? Entonces, es bueno que cuando se utilice una herramienta seas consciente de lo que estás perdiéndote de información, en lo que estás limitado, ¿vale? Y una vez que metamos aquí los genes que aumentan de expresión y los que disminuyen de expresión, le damos a Submit. Puede estar una noche, depende de los genes que le pongas, lo máximo son 150, 150, pero si tienes 40 genes que suben y 30 que bajan, también lo puedes poner. Pero el tope son 150 y 150. Ahora, como la tecnología ha avanzado muchísimo, yo les escribí y les dije, oye, no vais a... Un poco al hilo de tu pregunta anterior, solo esto se ha quedado así en 8000 compuestos, pero yo lo que les dije es que nos dejaran meter más información molecular aquí. Que en vez de 150, que te dice mete entre 10 y 150 genes. Que nos dejen, que esto lo trabaje para poder meter más. El problema es que entonces la capacidad de cálculo de la herramienta yo creo que crujiría. Porque es mucha más, este perfil que tú metes lo tienes que cotejar con todo lo que tiene. Entonces habrán visto que con esto ellos informáticamente pueden convivir. Que si dejas a los usuarios que metan más genes, pues probablemente, dime. En relación a lo que has dicho, que debemos estar como pendientes de qué línea celular puede expresar uno u otro en relación a lo que estamos testando, si es que expresan algunos de una línea celular que no tiene sentido que los expresen, ¿uno lo retira? No. No, los pone igual. Nosotros los ponemos, de hecho, aquí tienes un código con 3 indicadores, la señal de stop es invalid gene, pues tú puedes venir con tecnologías nuevas, que ahora hay cosas que antes se pensaba que no eran genes y ahora son genes, como esto es algo antiguo, tú le pones aquí el nombre de un gen y él te dice que no lo tengo, ¿vale? O que lo has escrito mal. Aquí, cuando tienes el check, es como el check del WhatsApp, ok, ese gen que tú me metes, tengo información, lo reconozco, y aquí es un gen válido, pero que no se utiliza en la búsqueda. Yo aquí, en nuestros datasets, los que me aparecen con este circulito, ya sé que son genes neuronales o que no se expresan que son muy específicos de neurona, ¿vale? Le damos a Submit y esto es lo que tenemos. Esto es lo que veréis en Connectivity Map. Yo lo que os voy a pasar, lo que os voy a subir a mi aulario es esto, pero exporto a TXT y lo podéis abrir en Excel, ¿vale? Entonces aquí veis score, esto está ordenado, ¿eh? Aquí, esto podéis hacer aquí scrolling, aquí, así, hasta el 5000 y pico, 8000. Entonces, score 96,14, 93,24, 89,47. Entonces, los que son más positivos para mimetizar. Esta es una única tabla y te muestra los 3 tipos de intervención en la misma tabla. Me explico. Como veis aquí, es una pastillita, el símbolo de una pastillita, estos son fármacos. Cinobutagin, digilocigenin, ¿vale? Estos ya son genes SLC7A, ¿vale? Cuando tiene el símbolo negativo es que silenciando este gen, tu huella se parece. Obtienes una huella similar, ¿vale? Y luego los que veis en azul, que es el símbolo más, es cuando sobreexpresando este gen, entonces en azul tendrás aquí los nombres de genes sobreexpresados, los nombres de genes disminuyendo la expresión, y donde veis el símbolo de la pildorita son compuestos, ¿vale? Bindesina, periprocinarina, y aquí te pone descripción, ¿vale? Pues en los genes muchas veces verás que no te pone descripción. Si necesitas información del gen, te vas a un IPROT y ya está. Pero ves, aquí tienes, pues por ejemplo, es un GPCR, ese fármaco es un inhibidor de una topoisomerasa, un inhibidor de una ATPasa, inhibidor de la tubulina, ¿vale? Estimulante de la apoptosis, ¿vale? Relacionado con el receptor de estrógenos, una oxidorreductasa, ¿vale? Entonces tienes aquí información en la descripción que te ayuda un poco a ver qué tipo de fármacos o genes te pueden ir bien
investigar en ellos. Y nos has dicho que negativo menos 80 a menos 100. De menos 85 a menos 100. Menos 85 a menos 100. ¿Y en más lo mismo? Sí, de más, sí, cuanto más pegado al más 100, mejor, sí. Y este es el caso práctico que tenéis que hacer, que lo podéis hacer por parejas, ¿vale? Y entonces faltan 3 a clase, ¿no? Vale, pues les contáis un poco, ¿no? O sea, es que es muy sencillo, ¿eh? Os voy a dar ahora yo la información. Caso práctico. Genera el interactoma funcional y ahora volvemos a stream. Os voy a enseñar lo que os voy a pasar. Tengo aquí práctica máster. Estos son los genes que el SARS-CoV-2 modulaba su expresión en pulmón. ¿Vale? En rojo, los que están sobreexpresados, y en verde, los que están downregulados, ¿vale? Los que el virus induce su descenso de niveles. Tenéis el código UniProt en la columna A y el gene symbol, el nombre del gen, en la columna B, ¿vale? Y esto es un experimento real. Esto se hizo transcriptómica o proteómica, ya no me acuerdo, y se vio que había cerca de 300 genes que el SARS-CoV-2 modulaba su expresión cuando infectaba neumocitos, ¿vale? Célula a nivel de pulmón. Entonces, en rojo tenéis los que suben, en verde los que bajan, ¿vale? Esto os lo voy a pasar por un lado. ¿Y por qué nos lo pasas tú? Porque nosotros podríamos buscar en verdad. Esto Sí, es un pero no artículo con- científico, pero esto ok. te lo paso para... Ahora tú vas a tener que trabajar con este listado. Es que pensé que lo podíamos encontrar nosotros a través de los pasos que nos has dado. pero No. Esta no, la siguiente Excel. Ok. O sea, sí, podéis, los que tenéis correo y no os deja, es que a veces... Es lo que Me dice desde la al otra principio se página. pone negrico, pero luego se pone rojo. Ya está. De todas formas, pues es muy sencillo, ¿eh? Pegas lo rojo donde A, lo verde tal, le das a Submit. Entonces, esto es el input que utilizamos en Connectivity Map porque queremos ver cuál es la manera de... Una de las preguntas es de revertir el COVID. Esto ya sé que me lo modula el SARS-CoV-2, quiero ver un compuesto que le dé la vuelta, ¿vale? Que me pare la infección. Entonces esto os lo voy a mandar ahora. Y lo otro, esto sería el output que os da Connectivity Map y ya veis. Score 914, KD, que era KD, knockdown, ¿vale? Esto estaba asociado a modificación de este gen. Y si os bajáis al final del TXT, ¿veis? Como veis hay compuestos que tienen score 0, la columna 0. Todo, aquí cuando veis CP es compound, compuesto. Estos son compuestos, ¿vale? NSC 632839 o AKT inhibitor beliparib, ¿vale? Algunos os sonarán, ¿vale? Si bajáis aquí, aquí seguimos todavía con score 0. Aquí ya empezamos con score negativo, menos 2, menos 7, 10, 30, 40, hasta aquí. Hasta el último, ¿vale? Este es el negativo. Este sería nuestro caballo ganador en el año 2020 si queríamos promover una terapia anti-COVID. Porque este sabemos que, al menos en manos de Connectivity Map, tiene muy buena pinta. ¿Vale? Es el que más se acerca a menos 100. Es el que más genes vuelve la expresión, los pone al revés de la Excel que habéis visto al principio, ¿vale? Pues esto, si queréis os puedo mandar esto o ya os ahorro un poquito el trabajo y os mando esto en Excel, pero ya ordenado, ¿vale? Ordenado por porcentaje, ¿verdad? Ordenado por porcentaje. No, por tipo de compuesto. O sea, aquí en la primera pestaña tenéis el TXT que hemos abierto antes, aquí pegado directamente, y luego aquí ya solo tenéis los compuestos. Aquí tenéis los genes silenciados y aquí los genes sobreexpresados, ¿vale? Tenéis todas las modificaciones. Entonces, con todo esto que os voy a mandar, tenéis que hacer un caso práctico, ¿vale? Entonces, ya sabéis que son alteraciones genéticas que induce COVID. Entonces, primero, genera el interactoma funcional
constituido por los genes sobreexpresados y downregulados de manera independiente. Aquí, ¿qué tenéis que hacer? Tenéis que ir a string y hacer el diagrama de bolitas y palitos, ¿vale? Para ver cómo interaccionan física o funcionalmente esos genes. Los pegaréis en string. Esto se hizo en muestras humanas, con lo cual tendréis que seleccionar la especie Homo sapiens, ¿vale? Y en la Excel que os voy a mandar ya tenéis los genes en rojo, son los que están sobreexpresados, y los genes en verde los que están infraexpresados o downregulados. Entonces tendréis que generar dos interactomas. Acordaros que podéis exportar la red en la pestaña Export, o si no os acordáis, bueno, me podéis poner un mail, o si no podéis capturar pantalla. Una vez que hagáis en string y os salga el diagrama de bolitas, podéis capturar pantalla, ¿vale? Y me lo pegáis en el informe. ¿En qué pathways o rutas metabólicas mapean los genes sobreexpresados y los genes downregulados? Entonces lo que tenéis que hacer aquí es, cuando hagáis el interactoma de los genes que están en rojo, sobreexpresados, en el mismo string, acordaros que hay una pestaña que pone análisis y os da qué pathways están representados en ese listado. O sea, ¿os acordáis? Antes hemos estado jugando con un listado y que íbamos poniendo en gris todas las proteínas y seleccionábamos un pathway y se ponía en rojo, se ponía en verde, ¿verdad? Pues eso, lo mismo con los rojos, con los genes que suben de expresión, y los verdes con los que bajan. Las dos primeras preguntitas es simplemente, mi idea es que os familiaricéis con string. O sea, simplemente generar el interactoma y ver qué rutas están implicadas en esas proteínas, ¿vale? O sea, en el primero de ellos todas las redes y en el segundo ya por sí. No, en el primero una red con los genes sobreexpresados y otra red con los genes downregulados. Y en la segunda pregunta es, cuando lo hagas con los sobreexpresados, a ver qué pathways se están mapeando ahí, y cuando lo hagas con los downregulados, qué pathways son los que están implicados en ese perfil genético. Pregunta 1 y 2 es para que juguéis con string, ¿vale? Pregunta 3. Según el Connectivity Score, aquí ya estamos en reposicionamiento de fármacos, ¿cuántos compuestos podríamos testar de cara a una futura terapia anti-COVID? Es decir, ¿cuántos compuestos tienen un score menor de menos 85? ¿Cuál es el que tiene mejor scoring? ¿Vale? Tenéis que decirme cuál es, qué compuesto es, y de qué molécula se trata y qué tipo de fármaco es. ¿Vale? Todo está en la información que vais a decir. La cuarta pregunta del caso práctico es, según el Connectivity Score, ¿cuántos genes podríamos valorar el modular o silenciar, es decir, el sobreexpresar o disminuir su expresión de cara a una futura terapia anti-COVID? Tendremos que irnos a la parte negativa de la tabla del score, pero aquí ya os pido los genes, ¿vale? Los compuestos eran en la pregunta 3 y los genes en la pregunta 4. ¿Cuál es el caballo ganador? ¿Cuál sería la modificación genética que nos daría un score más negativo? ¿Y qué función tiene este gen en la célula? Aquí tendréis que utilizar UniProt, ¿vale? Una vez que identifiquéis el gen, dices, vale, este gen, ¿quién es? ¿Vale? ¿Qué hace en la célula? Yo os recomiendo que utilicéis UniProt, ¿vale? Si ponéis el nombre del gen en Google, también vais a encontrar miles de fuentes de información de qué hace ese gen en la célula, ¿vale? Y la quinta pregunta es, según el Connectivity Score, ¿cuántos compuestos podríamos testar de cara a simular una infección por SARS-CoV-2? ¿Vale? Aquí acordaros que nos tenemos que ir al positivo. Queremos simular. No hay un modelo de esta infección, nos ha pillado la pandemia, necesitamos generar un modelo rápido para testar, para que avance el conocimiento. En este caso tendríamos que irnos al compuesto con el score más positivo, ¿vale? Bueno, primero, ¿cuántos hay entre más 85 y más 100? ¿Cuál es el caballo ganador? ¿Cuál es el compuesto en el mejor scoring? ¿Y de qué molécula se trata y qué tipo de fármaco es? ¿Vale?
Esto como queráis. Si queréis, os mando la información, lo podéis acabar aquí. O si estáis cansados, lo hacéis en casa y me lo mandéis por mail. Lo que vosotras queráis. En casa me Yo, o sea, Yo con ayuda, Yo también con la yo con ayuda si pensamos todos. ¿no? vale, pues lo hacemos aquí. Sí. Es rápido, venga. Y así le contáis luego a los compis que no están, ¿vale? A ver, entonces tengo que abrir. No he podido entrar con el chisme este. Entonces, bueno, a pesar de que Joaquín me dijo que veníais de perfiles sanitarios como muy dispares y con intereses también diferentes, la sesión es de cara a mejorar a futuras ediciones. ¿Os ha parecido como muy gruesa o simplemente las pinceladas que he dado os quedáis con que habéis aprendido y que sí? O sea, bien, A mí os ha parecido. personalmente me cuestan mucho los conceptos porque Sí, porque no, que ya sé que venís de... Pero bueno, Vale, porque tú vienes de... yo soy enfermera. Eres enfermera. Claro, sí que es un salto. Es un salto. Este chico puede ser de bioquímica o es más de ciencia. Fisioterapia. Fisioterapia, pues me parece como más cercano, más afín a mí. Yo creo que lo único que más cercano a ti soy yo, bioquímica. Bueno, entonces ahora ha sido Sí. fácil seguir al menos los conceptos más generales. A ver si ya tengo refugios aquí, que sería espectacular, porque si no, igual tengo que daros el pincho y con los fans. Me lo estás mandando al correo, ¿verdad? O al Estoy correo o a arrancando el recursos. portátil, quiero ver a ver si cojo Red Upna. Sería un detalle que me conectara. Que me dice que gracias por registrar y luego que te enviamos un correo. Ah, pues ya te he dejado entonces. Bajas a- No me Ah, vale. llega el correo. Estoy mirando el correo y no me sale.